Saludos matardeinos. El día de hoy vamos a tratar el tema de el sustantivo. Entonces, vamos a observar que el sustantivo es la palabra que nombra a personas, animales o cosas dentro de nuestro mundo real o imaginario. Entonces, el sustantivo es la palabra que nombra a personas, animales o cosas de nuestro mundo real o imaginario. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es un elemento que puedes observar. Entonces, la palabra que tú vas a usar para nombrar a este elemento de acá se va a llamar el sustantivo. Entonces, allá, entonces tenemos acá que lo estamos nombrando como fruta. Y también podríamos ser más precisos, nombrarlos de manera específica como de la fruta, la fresa, de todas las frutas, la fresa. Solo vamos a ver en las siguientes diapositivas que los sustantivos se pueden clasificar. Entonces acá tengo de manera general y acá de manera específica, pero la manera de nombrar o el nombre que le coloco a cada elemento real o imaginario vendría a ser un sustantivo. Entonces tenemos acá allá, entonces el sol sería un sustantivo porque estamos nombrando a este elemento de acá, pero también podemos ver un poquito más allá. Entonces vemos que esto refleja alegría, entonces también la alegría vendría a ser un sustantivo, obvio, ¿no? Esto vendría a ser un sustantivo abstracto. Pasamos al siguiente. Allá por ahí me dices un perrito, ya, entonces perro es sustantivo porque nombra a este elemento. A ver, todos, ¿qué elemento es este? Un loro. Entonces esta palabra que yo estoy usando vendría a ser el sustantivo. Entonces, nota con, al sustantivo también se le puede llamar nombre. Entonces, una de las preguntas que tenemos en nuestro libro está ya resuelto con ello, ¿no? Con que, ¿cómo se le llama también al sustantivo? Se le llama también nombre. Pasemos a la siguiente diapositiva. Accidentes gramaticales del sustantivo. Los accidentes gramaticales son dos, el género y el número. Entonces, repetí cuál. Los accidentes gramaticales son dos, el género y el número. Entonces nosotros vamos a observar que el género ya indica si el sustantivo es femenino o masculino. Entonces el género vendría a ser el accidente que nos indica si el sustantivo es femenino o masculino. Entonces veamos un ejemplo. De femenino sería mamá. ¿Y cuál sería el masculino? Papá, ¿no? Entonces nosotros tenemos el ejemplo clásico, ¿no? Femenino mamá, masculino papá. A ver, masculino, otro ejemplo de masculino podría ser profesor y femenino profesora. Entonces, veamos otros ejemplos. Femenino, juguemos algo ya. Yo digo el femenino y ustedes lo completan con el masculino. Yo digo el masculino y ustedes lo completan con el femenino. Muy bien. Emperatriz sería femenino. Entonces, su masculino sería emperador. Actor, actor sería masculino. Su femenino sería actriz. Alcaldesa, alcaldesa sería femenino y su masculino sería alcalde. Entonces nosotros tenemos ahí, ya tenemos esos ejemplos que están en nuestra guía matardeína, que ya los que pide colorear, colorearlos con un mismo color, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ahora hablemos del número. El número nos indica si el sustantivo es, muy bien, singular o plural. Entonces, singular o plural. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que singular, un ejemplo sería mesa y plural sería mesas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de singular se refiere a un solo sustantivo y cuando hablamos de plural se refiere a dos o más sustantivos. Entonces, en este caso, mesa es una sola y mesas son varias de estas. Pasamos a nuestro siguiente, clasificación general del sustantivo. Entonces nosotros tenemos que por su extensión se van a clasificar en dos. En común, nombra de manera general, es lo que habíamos indicado, que nombra de manera general,
Y tenemos que se clasifica también en sustantivo propio, ¿no? Propio, que nombra de manera específica. Entonces, propio, muy bien. Entonces acá nosotros vamos a hacer una pequeña corrección. A ver, veamos. Propio, muy bien, propio. Ajá, propio. Muy bien. Entonces, tenemos común y propio. Entonces, común nombra de manera general y propio de manera específica. Veamos los ejemplos. De manera general, volcán. Allá, entonces hay muchos volcanes en el mundo. ¿Y cómo sería de manera específica el volcán Misti? Y así podemos tener muchos ejemplos, como por ejemplo, el común podría ser lago, que es general porque hay muchos lagos, pero uno específico, o sea, el sustantivo propio sería el lago Titicaca, uno en particular. Entonces, un ejemplo de sustantivo común sería país, y un ejemplo de sustantivo propio sería un país en particular, en este caso Perú. Entonces, un ejemplo de sustantivo común sería niño, pero tantos niños que hay. Entonces, un ejemplo de sustantivo propio sería Alex, que es un niño que estudia en el colegio Mater Dei, ¿no? Igual, un ejemplo de sustantivo común sería gato, pero ¿cuántos gatos hay? Entonces, un ejemplo de sustantivo propio sería el gato Garfield, que de Garfield, o el gato Félix, puede ser. Entonces, de esa manera nosotros hemos hecho una clasificación del sustantivo en dos, por su extensión común, un sustantivo común y sustantivo propio. También podemos clasificar a los sustantivos por su cantidad. Se clasifican en individual, nombra a un solo elemento, y colectivo, nombra en singular a un conjunto. Entonces nosotros podemos tener un ejemplo acá. El sustantivo individual, un ejemplo de sustantivo individual sería isla, porque es uno solo. Estamos un elemento. Pero ahora quiero saber este elemento de qué conjunto es. Entonces, conjunto de islas sería archipiélago. Y así puedo tener varios ejemplos. Otro ejemplo de sustantivo individual podría ser abeja. Entonces, yo te hago una pregunta. El colectivo de abeja sería enjambre. De piedra. Entonces, por ejemplo, sustantivo individual sería una piedra, pero conjunto de piedras, entonces sería un pedregal. Igual, ejemplo de sustantivo individual sería barco. Entonces nosotros tendríamos que tener acá un ejemplo de sustantivo colectivo de barco. Conjunto de barcos sería flota. Pasamos a nuestra siguiente clasificación. También los sustantivos se pueden clasificar por su naturaleza. Por su naturaleza se clasifican en concreto y abstracto. Concreto nombra lo que puede ser percibido por cualquiera de nuestros sentidos, y abstracto nombra a imaginarios o ideas. Entonces vamos a tener un ejemplo. Entonces acá tenemos concreto sería calor. El calor es algo concreto porque es algo que nosotros lo podemos palpar gracias a nuestros sentidos, ¿no? La piel registra la calor, que son ondas electromagnéticas, ¿no? Ondas, muy bien. Y el odio es abstracto porque solo existe en nuestro entendimiento, es una idea, ¿no? Es lo que le hemos puesto, un sentimiento, ¿no? Muy bien. Y así puedo tener muchos ejemplos de sustantivos concretos, como por ejemplo, puedo tener concretos alumno, cartera, desierto, aire, color, humo, sombra, música. Muy bien. Y ejemplos de sustantivos abstractos: el amor, el egoísmo, la bondad, el odio, el cariño. Entonces también podemos tener acá personajes creados por la imaginación: sirena, duende. Para que lo entiendas mejor, vamos a observar nosotros dos ejemplos que se relacionan. Nosotros podemos tener como sustantivo concreto, ejemplo, a mujer. Entonces podemos percibir a una mujer con nuestros sentidos. Muy bien. Y a mujer, ¿qué sustantivo abstracto le podemos nosotros asignar? Belleza. Entonces la belleza sería un sustantivo abstracto.
Muy bien, que se relaciona con mujer. Es obvio, ¿no? Muy bien, pasemos a nuestra siguiente clasificación. Muy bien. Oh, este es un poquito más largo. Vamos a clasificar los sustantivos por su estructura. Por su estructura se clasifica en simple y compuesta. Simple presenta una sola raíz o lexema y compuesta está formada por dos o más raíces. Entonces nosotros vamos a seguir aclarando lo que es simple, ¿no? Los sustantivos simples pueden ser primitivos o derivados. Primitivos cuando obviamente no provienen de otra palabra, son fundamentales. Y derivados son aquellas que derivan de las anteriores, o sea, de las primitivas. El ejemplo clásico de primitivo sería calle. Entonces un derivado que, ojo, tiene que tener una sola raíz sería callejón, ¿no? ¿Y cuál sería el compuesto para este ejemplo? Entonces compuesto pasacalle, ¿no? Y así podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Mesa, mesita, mesota,